Buenas tardes a todos, lindo viernes, estamos en viernes 4 de junio, estamos solitos acá en el estudio por estas restricciones, pero tenemos un programa súper interesante. Vamos a estar con Ana Clara Bordato, que es abogada y psicóloga social de Emergencia Rosario. Vamos a estar en el primer bloque con ella, vamos a preguntarle, a informar todo lo que tenga que ver con este gran 3 de junio, ni una menos. Que nosotros, para las mujeres, es algo pero tan importante esta lucha, que hay mujeres que están más activas y otras recibimos con mucho agradecimiento lo que hacen estas mujeres y lo que hacemos un poco todas en esta lucha. En el segundo bloque va a estar Laura Ascurra, actriz argentina, gran trabajadora del arte y activista feminista. Pero primero vamos con Ana Clara Bordato. Hola Ana, ya está ahí en línea, todo es por Zoom hoy, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bien, ahí? bien, muy bien. Bueno, gracias por recibirnos en esta gran No, gracias a semana. ustedes por la invitación. Bueno, me alegro. Ana, me gustaría que nos cuentes, para empezar, yo te presenté, vos sos abogada, sos psicóloga Sí. social y sos referente en la campaña de Emergencias Rosario. Me gustaría que me cuentes qué es Emergencias Rosario, cómo surge, desde cuándo están. Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta de que me hayas invitado. Me parece que es un marco muy interesante en este, bueno, ¿no? Este nuevo Ni Una Menos que fue ayer, después de 6 años de aquel primer estallido. Bueno, la campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, o bueno, Emergencia Rosario, es una campaña justamente nacional que lanzamos, nace en Rosario, igual, y la lanzamos a nivel nacional en el 2016. Como de alguna manera sistematizando un poco, centralizando un poco esta consigna de emergencia en violencia contra las mujeres, que Ujú. era una consigna que ya venía sobrevolando el movimiento de mujeres y feminismos, digamos, de Argentina, que, bueno, había nacido un poco de los encuentros de mujeres, que, bueno, son un espacio, digamos, de lucha y de aprendizaje para todas nosotras, quienes, Sí. bueno, participamos todos los años y somos parte de este colectivo. eh, y bueno, la campaña de alguna manera lo que nos dio fue un poco una conformación grupal, digamos, de diferentes organizaciones y espacios, porque bueno, es una multisectorial, digamos, participan mujeres de diferentes sectores, digamos, de universitarias, desocupadas, mujeres que participan en otras organizaciones sociales o políticas, mujeres docentes. Ujú. Eh, Trabajadoras de Todas, diferentes todas las ámbitos mujeres nos y, bueno, podemos de sumar diferentes a espacios, ¿no? Emergencia Rosario. Así que, bueno, es una campaña que nos termina conformando en esta consigna de exigir al Estado presupuesto específico para las Ujú. cosas que necesitamos, digamos, para justamente vivir, ¿no? Una vida libre de violencias y que eso a través de las políticas públicas, digamos, tiene que estar garantizado. Entonces, bueno, la campaña, la consigna Emergencia Nacional Ya, o bueno, declaración del estado de emergencia, de violencia contra las mujeres, Ujú. de alguna manera marca esta necesidad de que estemos en agenda pública, estemos en agenda política, y que nuestra problemática específica que vivimos por el hecho de ser mujeres sea reconocida y tenga no solo presupuesto adecuado, que no lo tiene Mm. todavía aún hoy, Ujú. sino que también sea un reconocimiento de que todos los días nos matan por ser mujeres, todos los días sufrimos algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. Así que un poco eso es lo que le da el marco a la campaña. Bien, permíteme, entonces, ya ahora que estamos ya un Sí. poquito presentadas y entrada en calor, vos con tu mate, yo con mi cafecito, yo quiero saber, ¿todas las mujeres podemos colaborar con Emergencias Rosario o no? ¿Podemos ir a ofrecernos, ver en qué podemos colaborar? Bueno, sí, nosotras somos un grupo, digamos, en Rosario, es un movimiento, digamos, de acción política, obviamente, que nos organizamos en todo lo que son las problemáticas, digamos, que vivimos las mujeres. Específicamente en Rosario somos un grupo bastante numeroso, por suerte, de mujeres de diferentes sectores que, bueno, que estamos confluyendo ahora en la Casa de las Mujeres Libres de Rosario, que, bueno, es un espacio que inauguramos el 7 de marzo, en el marco del 8 de marzo, ¿no? De este año,
pudimos como concretar, bueno, un sueño colectivo que teníamos de tener un espacio en Rosario que sea, bueno, abierto, digamos, para que las mujeres y disidencias podamos discutir nuestras problemáticas, podamos formarnos, podamos encontrarnos, digamos, y bueno, también luchar por todo lo que nos falta. Así que cualquier mujer puede acercarse a la campaña, puede ser parte, puede proponer iniciativas o actividades Ujú. que tengan que ver con, bueno, esto, ¿no? De luchar contra las violencias sexistas. Perfecto. Eh, en Rosario específicamente estamos funcionando en esa casa, digamos, que bueno, es un lugar hermoso, Bien, ¿me que decís abrimos la dirección? aún, digamos, en una situación de pandemia. Sí, la dirección es Buenos Aires en 1038. ¿Es entre qué y qué? Es una casa hermosa que sí, está entre San Juan y San Luis. Ay, hermosa la Buenos Aires entre zona. San Juan y San Luis. Muy lindo. Sí, y bueno, tuvimos, digamos, suerte de encontrarla y también en esta propuesta que hicimos a nivel más colectivo bueno, implica mucho esfuerzo, ¿no? Porque somos una organización Sí, autogestionada, que, sí. bueno, dependemos de nuestras propias actividades para bancarnos y eso, bueno, es lo que aprendimos, digamos, de todo nuestra organización está, digamos, de alguna manera ligada con el aprendizaje que nos deja la Organización del Encuentro Nacional de Mujeres. O sea, organizarnos en grupos, hacer talleres, organizarnos, digamos, ser autogestionadas para no depender de ninguna política específica, digamos, sino, o de ningún partido específico, sino que justamente poder decidir nuestras propias acciones e intervenciones comunitarias. Bien. Y bueno, después hay compañeras que tenemos nuestra afiliación partidaria, tenemos nuestra, digamos, otros espacios, digamos, en Ujú. donde también desarrollamos la política, pero bueno, la campaña es un espacio abierto para todas las mujeres que quieran empoderarse, fortalecerse y también luchar contra la violencia. Bueno, primero lo que quiero es felicitarlas y agradecerles, ¿eh? Todo esto que yo sé que no... Yo creo que de alguna manera toda la mujer aporta, deja una huella, pero lo que hacen ustedes, yo como mujer se los quiero agradecer, porque sé que es desgastante, debe serlo, es una lucha que es muy apasionante, pero a la vez debe ser desgastante. Y deben tener sus vidas, sus parejas, sus familias, qué sé yo. Y bueno, me parece que está muy, muy bueno poder destacar lo que están haciendo. Yo quiero desde ya esto agradecérselo inmensamente a todas. Yo te estoy viendo a vos, pero te pido que a todas tus compañeras se los puedas trasladar. Bueno, seguramente nos van a escuchar porque después esto va a salir y tiene mucha reproducción, pero yo quiero en vivo agradecer, decirles gracias. Gracias totales. Bueno, pero sigamos con esto. Esta casa Sí. que han podido construir con tanto esfuerzo, yo quiero saber, por ejemplo, a qué hora abre, si por ejemplo tenemos una mujer que está sufriendo violencia de género, ella puede acudir, llamar, ir en persona. ¿Cómo funciona esto? Bueno, mira, te cuento, les cuento a todos los que están escuchando. Nosotros eso lo debatimos un montón y lo discutimos un montón en este, bueno, objetivo que fue lo de abrir la casa. Eh, o sea, principalmente la casa es un espacio, está abierto, digamos, obviamente, digamos, ahora tenemos un contexto de emergencia sanitaria, tenemos un contexto de la pandemia específico que nos obliga, digamos, a recrear otras iniciativas y a pensar en otras cosas que sean alternativas a lo presencial, ¿no? O sea, todas las cuestiones virtuales, bueno, mismo estamos haciendo esta nota de esta forma, así que Sí. es un poco lo que en todos los espacios está sucediendo. Pero bueno, la casa como espacio específico, digamos, tiene como objetivos más de un lugar de encuentro, digamos, de mujeres, de formación, de poder generar talleres, de poder generar actividades culturales que tengan que ver con esta temática. Ujú. Eso no se contrapone, digamos, o no significa que si ante una urgencia o ante una mujer que necesite un espacio, puede de forma, digamos, no sé, urgente, digamos, hablar con nosotras y ver la forma en que podemos contribuir, digamos, con esa situación. Ujú. Es una casa grande que bueno, no, digamos, por el momento no tiene un horario de apertura porque justamente estamos muy limitadas con la presencialidad, pero bueno, la idea es empezar a habitar ese espacio, ¿no? Y a empezar a construir las cosas que queremos hacer. Bien. Y en esto te cuento, nosotros tenemos organizado un dispositivo de atención y acompañamiento a situaciones de violencia, Ujú. justamente con otras compañeras, digamos que de diferentes disciplinas, digamos, abordamos todas estas cosas en lo cotidiano, lo que logramos es esta como acompañamiento justamente de las mujeres que están en una situación de emergencia,
o de urgencia, que tienen que salir de su hogar y hacerle la conexión con el, digamos, la parte estatal que se encarga de otorgar un espacio en una casa de protección, por ejemplo, ¿no? Lo que se dirían los refugios. Bien. Bueno, en Rosario hay dos, obviamente que no se pueden develar, digamos, el domicilio, Ujú. porque, bueno, son lugares, digamos, que pretenden, digamos, cuidar la integridad física de las mujeres. Entonces, ante Comprendo. una situación de urgencia, nosotros lo que hacemos como organización es ponernos en contacto inmediatamente con alguien del Estado que sabemos que organiza o administra esos espacios para que esa mujer pueda tener una, digamos, solución inmediata de la situación. Ujú. Entonces, bueno, eso como que también a veces las organizaciones hacemos como de puente o de, bueno, o sea, primer atención a todas las situaciones que pasan y donde las mujeres muchas veces llaman o, bueno, hablan y se contactan para después pedir ayuda estatal. Entonces, bueno, desde Bien, nuestro lugar es un poco eso. Y el bien. otro aspecto, digamos, de por qué la casa no está pensada como un refugio, que es lo que debatimos mucho con nuestras compañeras Ujú. cuando surgió la idea de abrirla, tiene que ver con una cuestión de seguridad, digamos, justamente, al estar público por todos lados de la dirección y, bueno, saber dónde queda, Bien. por ahí no es lo más seguro que una mujer se instale, digamos, de manera, eh, digamos, en ese lugar. Y si no, lo que nosotros sí podemos hacer es generar todo el vínculo para justamente que se le articule la ayuda inmediata. Además de que, bueno, es una responsabilidad estatal la de proteger a las mujeres. Las organizaciones lo hacemos igual porque, bueno, ante la falencia del Estado, Ujú. Obvio. pero de todas maneras es una responsabilidad estatal que se abran más refugios. Incluso Ujú. nosotros tenemos o sea, en nuestra organización tenemos una fuerte demanda con eso, ¿no? Ujú. Te cuento, digamos, en la pandemia el año pasado, cuando se empezó a cerrar todo, desde la campaña fuimos al Consejo Deliberante de Rosario y dijimos, bueno, nosotras sabemos, digamos, que esta situación va a impactar de manera directa en la situación de vida de las mujeres que estén dentro de un hogar inseguro, digamos, que Ujú. dentro de sus casas sufran violencia. Esta violencia se va a recrudecer. Y bueno, eso presentamos un proyecto, digamos, de hoteles, o sea, que los hoteles que no se estaban utilizando justamente por la pandemia, Ah, buenísimo. que el Estado, digamos, garantice que en esos lugares puedan alojarse mujeres y niñas que estén en una situación de urgencia y tengan que salir de sus hogares. ¿Y se pudo hacer, Ese Ana proyecto se Clara? ¿Se aprobó dio a cabo? sí, Ah, conocemos bien. que hay mujeres que se han alojado en esos lugares, así que lo vemos como una victoria, porque las plazas en los centros de protección de Rosario no alcanzan. Son 50 plazas y somos una ciudad de más de 1 millón de habitantes, digamos. Ujú. Ujú. Bien, buenísimo entonces. Eso sí te quería preguntar. Esos refugios, vos dijiste Sí. que acá en Rosario hay dos, después me hablaste de los hoteles. Esos refugios, comprendo y me parece muy piola, es verdad, hay que reservar la dirección, pero ¿de qué consta? ¿Cómo están? ¿Tienen camas? ¿Solamente pueden alojar a la mujer o también pueden ir con sus hijos? Porque me imagino que la mujer que tiene que huir también debe tener hijos, uno, dos, cuatro. ¿Hay posibilidades de que No, ella sí, pueda claro. ir con Sí. sus hijos? Sí, van con sus hijas, digamos, cuando tienen que huir de sus hogares, digamos, Sí. se busca justamente, digamos, la cuestión de la violencia se complejiza cuando uno tiene hijos e hijas, entonces Ujú. las mujeres en general, si no tienen posibilidad de trasladarse con sus hijos, se quedan dentro de su hogar, o sea, no hay forma de que abandonen a sus hijos en esa situación. ¿Cuántas camas hay en Entonces, esos refugios, más o por eso te menos? digo, no alcanza. Nosotras, el registro que nosotras tenemos es que hay 2 centros de protección en Rosario y Sí. que tienen 50 plazas, digamos. Entonces, como que no, digamos, si bien no está tan difundido y no todas las mujeres, nosotros cuando hemos hecho trabajo más territorial y de prevención en violencia con la campaña, pudimos ver que como que no todas las mujeres conocen de que tienen la posibilidad de pedir ese sitio, digamos, ese Ujú. lugar. No, no conocen, sí. Entonces, también es como hay un problema ahí que tiene el Estado, que es como que tiene que difundir algo que en realidad después no le alcanzaría para la demanda. Claro. Entonces, un poco la pelea, bueno, o la discusión que nosotros tenemos es esa, de que se genere un presupuesto, por eso lo de la emergencia, ¿no? Que si se reconoce una situación de emergencia, se reconoce que las mujeres en sus hogares no están seguras, muchas de las mujeres. Ujú. Entonces, porque la violencia doméstica es digamos, la principal modalidad de violencia en la que se expresa esta problemática. Entonces,
digamos, eso da cuenta de la cantidad de femicidio que tenemos en Argentina, bueno, que Santa Fe es la segunda provincia en índice de femicidio, que da cuenta de la cantidad de no solo femicidios, sino agresiones físicas, lesiones y abusos sexuales que se producen también dentro del ámbito familiar. Entonces, es una problemática en sí misma y nosotros necesitamos que el Estado lo reconozca y dé presupuesto específico para crear más centros de protección, para crear más trabajo, obviamente, porque la cuestión de está ligada de forma, te diría, muy vinculada con la cuestión de la autonomía económica, ¿no? Muchas mujeres no salen de sus hogares porque no tienen trabajo, Exacto. porque se han dedicado años y años al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos y no tienen la posibilidad de una autonomía económica. Entonces, entre quedarse en la calle y tener que hacer otras cosas para poder darle de comer a sus hijos, ponen el cuerpo, y ellas mismas lo dicen desde ese lugar, ponen el cuerpo para que sus hijas tengan un techo y tengan comida. Entonces, en eso su vida no, y su integridad física no es lo principal. Entonces, bueno, necesitamos un Estado presente que garantice que las mujeres tengan la posibilidad real de una vida libre de violencia. Es eso. Bueno, entonces yo también me sumo a pedido para el Estado, por favor, que escuche. Vamos a tratar de hacer llegar este programa a donde más podamos. Es muy importante, como dice Ana Clara, que tengamos más refugio para las mujeres. Basta de maltratar a las mujeres. Ana Clara, vos sabés que se me puso la piel de gallina con esto último que dijiste, porque para poder meterme en este reportaje, quiero ser empática, ¿no? Y decir, a mí en persona no me pasó, pero sí lo viví de cerca, lo hablé en privado con vos. Qué difícil es, y esto quiero que lo toquemos, porque desde lo teórico, bueno, viste, y bueno, pero qué difícil es cuando la mujer está en ese lugar que no tiene dinero a dónde ir, a veces no tiene familia en Rosario. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que tiene esa mujer? ¿Cómo se reinserta después en el sistema? ¿Cómo es el antes, cómo es el durante y cómo es el después de esa mujer? Y bueno, mirá, yo te podría contestar con la práctica y con la experiencia que yo tengo y que nosotras tenemos, obviamente, desde la organización y con lo que vamos registrando. Obviamente que las cosas no son lineales y que no es siempre igual, pero bueno, se puede ver un patrón, digamos, o una realidad, por eso podemos interpretar una realidad y podemos decir esto es una problemática social, esto es una problemática de derechos humanos, es una problemática de salud, porque impacta, como vos decís, directamente en la salud de las mujeres, tanto físicamente como subjetivamente. Es una problemática comunitaria porque también impacta en la salud de la comunidad. O sea, mirar para otro lado y no hacerse cargo de que esto nos está pasando y que nos daña todos los días a una gran parte de la sociedad, es un problema de salud comunitaria, digamos. Podríamos decir, ¿no?, que es más, se asemeja más a las condiciones de enfermedad que de salud, si naturalizamos y no queremos romper con esto. Sí. Por suerte, no por suerte, digamos, por nuestra historia de lucha, las mujeres nos hemos ido organizando a lo largo y ancho del país y mundialmente para romper con estas barreras y con estas injusticias, con estas desigualdades. Entonces, hemos podido demostrar que, bueno, tenemos una gran capacidad de organización y eso es una gran, digamos, salud o una gran condición saludable para transformar la realidad. Pero bueno, específicamente en lo que me preguntás, yo creo que, o sea, las mujeres, la experiencia así más cercana de una mujer que te cuenta una situación de violencia es que cuando lo cuenta o cuando de alguna forma así lo pone en palabras y busca ayuda, es luego, en general estoy hablando, luego de todo un proceso o de años o un ciclo largo de violencias varias que ha vivido, digamos, a lo largo de su vida, por ejemplo, dentro de su hogar, ¿no? Pongo ese ejemplo que es el que más característico de lo que siempre nos cuentan y lo que sucede. Entonces, el momento en que la mujer tiene para decir, bueno, hasta acá tengo que, o sea, a ver, la mujer puede llegar a ese proceso muchas veces justamente por toda esta organización que hay por fuera, ¿no? Por supuesto. Por toda la comunidad que le está diciendo, eso no está bien, no lo naturalices, eso, por suerte, ¿no?, de que tenemos ahora
digamos, una organización de mujeres que está visible y que está puesta todos los días sobre Pero la mesa, por entonces supuesto. eso también le impacta a las mujeres Ujú. subjetivamente y Le dicen, da bueno, hay valor, se posibilidad de siente salir de con este red. lugar. Sí. Entonces, bueno, en lo inmediato, digamos, nosotras vemos que está completamente, ¿cómo decirlo? Como que avasallada la subjetividad de esa mujer, avasallado su persona. O sea, las mujeres, hay una parte que perdés medio el rumbo cuando estás transitando permanentemente situaciones de violencia psicológica, física, sexual, económica. O sea, entonces, como que hay un punto en donde es muy difícil que una mujer pueda hacer, bueno, el proceso sola es muy difícil, Muy difícil. incluso yo diría que no son digamos, la mayoría, Ujú, sino que siempre hace falta que se pueda como fortalecer con otras. ujú. Y en ese caso, en esos momentos donde las mujeres se pueden fortalecer y pueden empezar a construir otra posibilidad de vida, y ver esa salida que existe y que es real, y que se puede vivir de otra manera, eh, nosotros vemos que ahí está como la reparación subjetiva, digamos, más allá de la denuncia, más allá de la terapia, más allá de un montón de herramientas que son fundamentales, ¿no? Pero digo, en la construcción con otras y en la grupalidad, cuando vos ves que no te pasa a vos, sino que nos pasa a todas por ser mujeres, en esa grupalidad y en ese entendimiento, yo creo que está como medio la clave de decir, bueno, quiero salir de acá, digamos. Bien, bien. Ana Clara, quiero llevarte a un ejercicio, si es posible. Para que las mujeres que nos Dale. estén escuchando, claro, para las mujeres, bien, bien, bien práctico. Eh, Estoy sufriendo violencia de género en este momento. ¿Qué hago? Si puedo llamar, ¿a dónde llamo? ¿A la policía? Bueno, mira, esto, yo te voy a decir mi opinión práctica, lo que nosotras hacemos cuando ponemos en ejercicio lo del dispositivo de atención. Y esto a nivel también particular en cada situación que aparece. Hay algunos espacios estatales, digamos, o sea, tenemos como dos caminos, dos cosas. Por un lado, todos los números de atención, que son los que se difunden cotidianamente, Ujú, el 144, que es el teléfono nacional, la línea verde, el teléfono verde, que es el teléfono local de Rosario. ujú, Tenemos diferentes como esas herramientas por teléfono en donde podemos orientarnos y conseguir un acompañamiento, digamos, un acompañamiento formado, digamos, en la temática, que muchas mujeres lo utilizan como un recurso porque, bueno, ante una situación de violencia o algo que están viviendo y que todavía no se definen en hacer la denuncia y no saben bien ujú. cómo es, pueden llamar a estos teléfonos y ser acompañadas y asesoradas. Esos no son, digamos, en nuestra experiencia no son teléfonos de urgencia, digamos, no son teléfonos como vos decís, bueno, estoy viviendo esta situación y tengo que denunciar, bueno, no voy a llamar quizás al 144, sino que lo más probable es que uno llame a la policía, digamos, al Claro. 911, que es el lugar en donde se te asiste inmediatamente o se debiera asistir al ciudadano o a la ciudadana inmediatamente Ujú. ante un riesgo. Nosotros lo que decimos, lo que asesoramos siempre es, si una quiere denunciar alguna situación de violencia, le conviene ir al centro territorial de denuncia que está dentro del distrito donde vive, que es lo más cercano, digamos, y lo más próximo. Ujú. Probablemente esté también cerca de su centro de salud, cerca digamos, como de otras instituciones que son cotidianas y cercanas a la mujer. Entonces, como que le va a ser de cierta familiaridad. No Ujú. tiene que dejar de trabajar un día para ir a hacer la denuncia al centro de Rosario, digamos, tiene que por ahí irse cerca de su domicilio y hacer la denuncia en el centro territorial. Nosotras siempre sugerimos, yo siempre sugiero en particular, que las mujeres no vayan nunca solas, a ninguna entidad del Estado vayan a denunciar solas, ni Ujú. a denunciar, ni a hacer una exposición civil, nada de lo que sea ir a enfrentar algún espacio estatal tiene que ser en soledad, porque no es lo mismo, lamentablemente, más allá de las excepciones, ¿no? De que hay personas que trabajan bien, obviamente, y que sí tienen una atención adecuada, Ujú. o con perspectiva de género, no es lo mismo, en las experiencias concretas las mujeres son violentadas, entonces eh, como se revictimiza, se reproduce la violencia, entonces bueno, no sirve. Entonces nosotras siempre sugerimos que vayan acompañadas, una amiga, una organización, un grupo de mujeres que vaya con ellas. Ah, bien, Porque perfecto. bueno, tiene otro peso y tiene otra, sí.
Entonces, en Rosario tenemos eso, los centros territoriales de denuncia, eh, que el caminito, como me preguntás lo práctico, el caminito que hace es, si vos denunciás un hecho que es un delito, digamos, ese hecho, digamos, seguramente se va a direccionar a la fiscalía, digamos, al Ministerio Público de la acusación, te van a llamar, te van a preguntar si querés radicar la denuncia, digamos, formalizarla, o sea, si estás ratificando eso que denunciaste, y Bien. si decís que sí, se te asigna una fiscal o un fiscal que continúa con el proceso penal. Mm. Eso por el lado de los hechos que son delito, que no Sí. todos los hechos de violencia de género constituyen delito. Eso también por ahí A es ver, una contame. diferencia, digamos, cuando Contame, uno dice, bueno, qué diferencia habría? hay, claro, hay violencias que son, por ejemplo, que se expresan en el ámbito laboral y que están tipificadas por la Ley de Protección Integral, o sea, que son tipos de violencia y modalidades de violencia reconocidos por las leyes, pero que van a ir a una instancia laboral, digamos, que van a tener una consecuencia civil, no una consecuencia penal. Entonces, no es lo mismo un hecho que es un delito, por ejemplo, lo más concreto, una amenaza, eh, una lesión, un abuso sexual, son Ujú. hechos que son delitos, eh, que se pueden denunciar en la justicia penal, entonces se investiga y se inicia la causa, y otra cosa son las cuestiones civiles, digamos, que tienen que ver con otro ámbito, Claro, te entiendo pero que perfecto. también se toman, digamos, no significa que la consecuencia no exista, digamos, por ejemplo, uno va a denunciar, lo que está muy, digamos, muy en uso, podríamos decir, lo que nosotras vemos que funcionó más y mejor en la Sí, pandemia, sí. con esto que te digo que se agudizó la violencia, es la oficina de violencia doméstica o oficina, eh, sí, la oficina de violencia doméstica o de violencia de género, que quedan en los tribunales civiles, digamos, ahí calle Balcarce, Montevideo. En Ujú. esa oficina, digamos, se otorgan todas, o sea, vos contás la situación, como si vos me dijeras, bueno, denuncia la situación, y se otorgan las medidas de protección. Entonces, que son herramientas fundamentales y que son cotidianas. O sea, las mujeres llaman todos los días pidiendo una medida de protección. ¿Cómo ¿Cuáles son serían las las...? medidas de Eso, protección? La sí, exclusión eso. del hogar, ¿La qué, perdón? exacto. Exclusión del hogar, las medidas de protección, que son la exclusión del hogar, la restricción de acercamiento, que es lo que se llama perimetral, ¿no? Eh, y el cese de hostigamiento. Ujú. Entonces, esas son medidas civiles, digamos, que se otorgan de un tribunal civil, se otorgan a la mujer, y la mujer tiene como, bueno, o sea, la posibilidad de hacer valer esa medida cuando la persona incumpla la orden. Por ejemplo, vos pedís una medida de restricción de acercamiento, eh, al agresor se lo notifica, y a partir de que está notificado no se puede acercar a 200 metros de tu domicilio, de vos, o Ujú. de tu ámbito donde vos frecuentas cotidianamente. A Si ver, se, ¿cuál es la perdona, contracara si de se esto? acerca, ¿Qué ¿qué es lo pasa? ¿Lo que llevan preso? sí. No, claro, ¿cuál es la contracara de esto, digamos? De que los agentes públicos, que son, o sea, quienes controlan de alguna manera o quienes asisten a la mujer cuando esto se incumple, es la policía, digamos. O sea, la comisaría inmediata que está ahí, que la mujer llama cuando lo ve al tipo dando vuelta a la esquina. O sea, esto es lo que nos pasa todos los días. Entonces, Ujú. el tipo incumple la medida y la mujer llama a la policía, como le dijeron en el tribunal, le dijeron llamar a la policía. Obvio. Y la policía lo saca, por ahí le dice, bueno, váyase, señor. Claro. ¿No? Bueno, el tipo vuelve a incidir, vuelve a aparecer, y bueno, váyase. O sea, la realidad es que nosotras, yo siempre digo, todas las veces que te lo Ujú. cruzás, lo Sí. tenés que denunciar, porque eso te genera un antecedente de que Perfecto. este tipo es peligroso. No es lo Ujú. mismo que una persona le pongan una medida de restricción y la cumpla, digamos, no aparezca más, Claro. porque le da miedo, digamos, que alguien lo meta preso, que una Exacto. persona que está ensañada con esa mujer Ujú. la incumpla permanentemente, como hacen muchos tipos que después resultan que son femicidas, o sea, la incumpla permanentemente, de alguna forma como con un criterio de impunidad, ¿no? Pensando que nadie le va a hacer nada, porque ¿por qué alguien incumpliría una orden judicial? O sea, también con un registro social de que lo que él hace tiene derecho por sobre esa mujer, por sobre ese cuerpo, o sea, como que hay una cuestión ahí, podríamos decir, ¿no? De mucha agresividad o de mucho peligro, porque, bueno,
después estas cosas terminan en femicidio, Ujú. terminan en intento de femicidio, o sea, no es que no sucede. Entonces, bueno, ante el incumplimiento, algunas veces esta persona es detenida, Claro. pero O no sea es que la ahí, mayoría de las veces. claro, ahí hay un espacio vacío a veces, porque digamos, la entidad de la policía que debería, cada vez que la persona llama y denuncia, mi ex o la persona, la agresora está dando vuelta y tiene una perimetral, el policía debería sí o sí llevarlo preso. Sí, sí, Eso lo que dice pasa es la que, ley. bueno, el poder judicial es patriarcal, digamos, reproduce, es una institución que reproduce el patriarcado, que reproduce cuestiones que tienen que ver simbólicamente con lo de la privacidad, o sea, como esa pareja como en su mundo privado, como, bueno, se entiende como a Sí, lo que sí, voy, sí. como que se Sí. sigue reproduciendo Ujú. esos roles y se sigue reproduciendo ese tipo de familia y que la Sí. mujer se tiene que callar y que el hombre tiene poder, digamos, o sea, Ujú. en esa relación. Entonces, a ver, no es casualidad que el 60% de los femicidios o más del 60%, se dan en el hogar de la víctima, digamos, sea hogar sola o sea hogar compartido con el agresor. Y Ujú. más del 60% también se da, el agresor es pareja o es pareja, o sea, es su pareja o su O su expareja. expareja. Entonces digo, hay un ámbito que tiene que ver con que lo íntimo de esa familia, los problemas privados, todo lo que tiene que ver con violencia de género en general deriva en los tribunales civiles, digamos. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con les hijes, con la violencia, con la Ujú. violencia intrafamiliar, digamos. Cosas que todavía tenemos que empezar a desarmar un poco, ¿no? Porque cuando hay Totalmente. conflicto en la sociedad entre dos personas que no tienen que ver con lo de género, de dos varones, por ejemplo, Ujú. muchas de estas cosas se toman de otra manera. Pero lo que tiene que ver con la mujer es ámbito privado, es familia. Entonces, viste, como que se va como metiendo todavía como el tipo de familia hegemónico, digamos, que todavía existe en nuestro orden social, Sí, por más claro de que que vaya sí. cambiando. Sí, existe, existe. Yo, hablando de ahora que estamos hablando un poco de la historia y cómo fue cambiando todo, yo recuerdo claramente que esta persona cercana a mía, la cual quise mucho y quiero mucho, ella era agredida por su marido y ella iba y hacía la denuncia y nunca pasaba nada. Nunca pasaba nada. Ten en cuenta que yo tengo 47 hoy. Entonces, bueno, esto pasó cuando yo tenía 15 años. Ya, bueno, no me hagas sacar cuenta al Claro. aire, pero bueno, qué locura. Y recuerdo que el entorno de esa persona, o sea, las amigas, el club y todo, pasaba lo siguiente. Mira, te lo digo en confianza como si estuviéramos en casa. Era como Recontra. naturalizado el cuerno, era naturalizado el cuerno, como que se sabía que este marido tenía otra vida y además de vez en cuando le daba, ¿viste? Y eso era naturalizado. Entonces esas mujeres, claro, si le contaban a esa amiga que ya estaba naturalizada esta situación, ¿a dónde buscaban ayudas al final? Y bueno, el texto seguramente, el speech era ahí, bueno, pero, ¿viste? Bancalo, total, es bueno con los chicos, qué sé yo cuál habrá sido el speech. Pero creo que se iban tapando estas cosas para no poder ver que tenían que hacer algo. Y gracias a Dios, yo no puedo creer que hayamos vivido tanto tiempo y que estas mujeres de esta generación, que te estoy hablando de la generación de mi mamá, que tiene 70 y, hayan tenido que soportar esto. Pero claro, claramente ellas tenían que soportar esto porque no tenían dónde ir, no tenían dinero, porque esos hombres que le pegaban, que también la corneaban, no la dejaban trabajar. Muchas de ellas querían empezar cuando ya los chicos crecieron y ya veían que tenían un poquito más de tiempo, querían empezar con su profesión o con alguna vocación y no les permitían. Y ellas no tenían el valor porque el varón era muy fuerte, era muy poderoso y hacía abuso de poder constantemente con esas mujeres. Eh, ¿Cómo yo las saludo, señoras de 70, cómo habrán vivido de esa manera? Yo no puedo entender, y otra vez vuelvo a decir lo importante que es este movimiento para nosotras,
Y yo te escucho que vos decís, te quería preguntar sobre el lenguaje inclusivo. Yo todavía no me adapto mucho. Sí, no puedo, primero se me escapa, para mí todavía el todos es todos, no lo tomo como varón. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo, Ana Clara? ¿Cómo viene eso? ¿Es todes? ¿Quién lo armó? ¿Quién lo sugirió? ¿Cómo se está insertando eso? No, a ver, a mí también me cuesta un poco, o sea, Cuesta. eh, qué sé yo, es como una práctica que uno también se va adecuando. A mí me parece, primero, como muy interesante cuando las mujeres podemos hablar de nosotras mismas nombrándonos en femenino, digo, como, viste, como también Sí. esto de viste, que a veces pasa de que ni siquiera con ese ejercicio podemos hacer. Eh, Cuando ponemos un ejemplo de una misma, viste que cuesta. Eh, Eso, y después me parece que, bueno, es como todo lo que va como desestructurando, ¿no? Esto que yo te decía, el orden social y lo que está como instituido, y que es, digamos, justamente lo hegemónico, cómo estas concepciones, bueno, se va mostrando de que se pueden transformar, ¿no? Es como, la realidad es dinámica, bueno, el lenguaje es una herramienta de la realidad, es dinámico también, y se ha ido transformando en otras cosas, no es que siempre fue lo mismo. Entonces, incluir de alguna manera otras diversidades y como reconocer, digamos, que existen, que esto existe realmente y que es y que necesitamos ser nombradas y nombrades. Yo creo bueno, se trata un poco de eso, cuando se propone lo del lenguaje no sexista. Yo le digo más lenguaje no sexista porque me parece que, viste, si no entras en esa discusión que, bueno, ser inclusivo es lo de, bueno, también la discapacidad. O sea, hay un montón de cuestiones para ser inclusivo en la sociedad, Sí, obviamente. sí. Acá estamos hablando de violencia de género específicamente, que es una problemática social específica, justamente. No es que cuando uno dice, bueno, nadie menos. No, bueno, o sea, estamos hablando de una problemática específica que nos atraviesa y nos perjudica y nos daña todos los días. Ujú, Entonces existe y por eso también proponemos estas transformaciones. ujú. A mí me parece interesante justamente poder reflexionar sobre el cómo nos comunicamos, el cómo hablamos, que es gran parte de toda Claro. nuestra interacción social y grupal. Bueno, bienvenido sea, que uno pueda sentirse que puede ser mejor y que puede nombrar a otros que estuvieron siendo excluidos. Yo te digo, muchas veces me ha pasado de antes de que esto por ahí esté como tan en boga, viste, como tan el auge del lenguaje inclusivo, de pensar, bueno, a ver, si las mujeres representamos más de la mitad de la población, digamos, en términos cuantitativos, o en términos, nada, institucionales, muchas veces somos más en la universidad, en una facultad, más mujeres que hombres y sin embargo siempre se habla genérico con masculino. Mirá si nosotras habláramos en genérico porque somos más mujeres en femenino, más de uno se sentiría marginado. Bueno, nosotras nos sentimos marginadas y estuvimos marginadas históricamente y Ujú. tampoco hicimos tanto, o sea, y tampoco pusimos eso como principal, digamos. Ahora está siendo un reclamo importante porque justamente empezamos a discutir otras cosas que yo creo que son más de fondo, Ujú. esto de romper el silencio, esto de decir que no, de que no es no, esto de poner esos límites contra la violencia, y bueno, y también, ¿por qué no discutir otras cosas que hacen al ámbito de lo cotidiano, de cómo nos comunicamos y eso, que bueno, proponen que veamos más que la sociedad es heterogénea y es diversa. Ujú. Perfecto. Ana Clara, mira, te propongo lo siguiente, que ya, viste que al final, Sí. mira, ya son menos cuarto, ¿eh? Sí, no, ¿Viste? yo encima que hablo, pero te No, digo que no, súper interesante, súper interesante. Algún día quiero visitar la casa Emergencia Rosario, vamos a ir, quiero ver a ver si podemos llevar las cámaras, si nos permiten, obviamente. Pero sí, me encantaría seguir difundiendo esto. Hay que romper, hay que seguir, nos falta mucho camino, pero bueno, hemos avanzado.